esta imagen del continente completo de América, a pesar de que la restauración del río Copiapó o el Parque Caucari en el río Copiapó, en la ciudad de Copiapó, es una partícula de esto. Sin embargo, para entender el régimen de agua en el que nos inscribimos y el régimen geográfico y cultural que eso lleva consigo, creo que es importante que entendamos esta formación de América. Hay dos cosas que indicó Paula anteriormente y que tienen cierta importancia. Uno era aquel mapa maravilloso que hizo Ambrosio Higgins del Chile con los ríos, ¿verdad? Y la otra cosa es la idea de las placas de Nazca, que hacen que de alguna manera esta América Latina tenga su génesis, su implicancia fundamental en el hecho de un continente que nace por la formación de una gran cordillera en su extremo poniente o occidental. Una cordillera que tiene una dirección impresionantemente marcada norte-sur y que se forma porque de alguna manera la placa americana choca con la placa de Nazca que se mete debajo y crea una cordillera con algunas características. No sé cómo se acostumbra. De allá para acá. Que crea una franja en el occidente de América totalmente continua y muy estrecha, produciendo hacia el otro lado unos rellenos aluviales contra el escudo cámbrico de la mata atlántica y de Venezuela, bastante gigantescos, que son y que crean una situación bastante especial en que yo aquí la he indicado como 6 paisajes. Son 6 paisajes enormes, impresionantemente enormes. Imaginémonos que aquí son casi 3 millones de kilómetros cuadrados, que tienen las siguientes características. Son paisajes impresionantemente uniformes. Por kilómetros son iguales. Por muy que sean muy complejos algunos, ¿verdad? Son gigantescos. Tenemos los llanos del Orinoco en Venezuela, ¿verdad? Contra los tepuyes, la gran cuenca del Amazonas, la mata atlántica, el Mato Grosso, la pampa húmeda y la Patagonia o desierto frío. Sin embargo, hacia el otro lado, y esto es lo que se parece al plano de O'Higgins, los ríos no alcanzan a juntarse en su camino al mar. Hay aproximadamente entre 150 y 200 kilómetros desde la cumbre de la cordillera hasta el mar, y por lo tanto se crean cientos de valles, pequeños valles de norte a sur, en que, al contrario del otro, son pequeños paisajes cambiantes uno con el otro. Van cambiando de forma sucesiva. Entonces, frente a una América Atlántica de paisajes gigantescos y uniformes, nos encontramos con una América del Pacífico con una enorme diversidad de paisajes, cada uno distinto, y de alguna manera todos ellos con agua y todos ellos por donde se ha producido la habitación, por así decirlo, desde hace 10.000 años de América, pero y también la conquista y la colonización, mucho antes que en el otro lado. Esto diferencia y produce una cordillera que tiene esa variabilidad de paisaje. Este es un cuadro de Rungeldas desde la Cuesta de los Prados de Santiago.
Entre la Aconcagua y el Maipo se establecen las mayores alturas de la cordillera de los Andes. Así, frente a Santiago es donde se concentran la mayor cantidad de 5000, lo cual hace que esta zona sea una zona específicamente alta, donde la cordillera es específicamente importante. Esta cordillera que se produce lo más rápido posible para lograr entender la importancia de esta cordillera como geografía y cultura. Por ser una placa que se mete debajo de la otra, la cordillera que se produce es una cordillera explosiva y con volcanes. Cosa que no es, por ejemplo, el Himalaya, donde dos placas chocan, sino que, o la parte del sur de California, donde dos placas se deslizan. ¿Cuál es la importancia que tienen los volcanes? Los volcanes, la importancia que tienen es que los volcanes hacen salir a la superficie los minerales del interior de la Tierra. Y por lo tanto definen también a la costa del Pacífico, ¿no?, como una cultura mineral. Una cultura de donde se extrae minerales. Por un lado, aquí tenemos un cuadro de Goethe, del artista alemán mexicano, que un poco implica algo que tuvieron las culturas precolombinas de establecer la minería y el oro no como una minería de cierta mecánica, sino que de alguna manera una minería que estaba relacionada con el cosmos, con los dioses y de alguna manera con las vestimentas, con la manera de presentarse, más que una minería capaz de hacer armas, por ejemplo, o ruedas, o cosas que todo eso nos va dejando una manera de ser. También hay, después en el periodo colonial, dos fenómenos que se dan alrededor de la cordillera de los Andes y que son casi mágicos y bastante y bien bonitos. Uno es, en 1810 al 18, Humboldt, ¿verdad?, visita el norte de Sudamérica, alrededor de Caracas y Bogotá, y de alguna manera desde ahí establece los lineamientos como de la ecología, tal como la conocemos hoy en día, ¿verdad? Es decir, se dan cuenta que de alguna manera la altura, la distancia al mar, ellos, por ejemplo, Humboldt hace todo un estudio con respecto a lo azul o no azul que es el cielo, ¿no?, para entender cuáles son los nichos ecológicos de cada especie o de cada elemento que tienen relación con no solo con la latitud, sino que de alguna manera con la altitud. Había algo que desde Europa no se podía entender, que era cómo se podía vivir en los trópicos, ¿verdad?, en ciudades como Quito o como Bogotá, ¿verdad?, porque fundamentalmente son ciudades que, a pesar de estar en el trópico, no son tropicales porque están a una cierta altura más o menos, ¿verdad?, y por lo tanto sus variaciones de temperatura las hacían de alguna manera habitables. Por un lado. 10 años después, por otra parte, por el sur de esta cordillera de los Andes, ¿verdad?, llega el Billy con Darwin. Y así como Humboldt, de alguna manera, al pensar la ecología, había pensado un mundo ordenado con unas ciertas leyes que se equilibran dentro de una gran complejidad, Darwin en realidad propone lo otro, propone la lucha, por así decirlo, entre las especies y los lugares. De alguna manera podríamos asimilar a Humboldt, al igual que Colón, llegando por el norte de América, descubriendo y finalizando la Edad Media, ¿verdad?, y a Darwin asociarlo a Magallanes, que llegan por el mismo lugar
donde en realidad Magallanes inaugura el Renacimiento, al igual que uno podría decir que Darwin inaugura la Edad Moderna. Es importante porque en ese sentido yo siempre encuentro que la cordillera también establece una manera de estar en el mundo más bien culta a través de estos dos personajes que nacen, estas dos teorías respecto a habitar el planeta en el siglo XIX. ¿Qué pasa con el agua a un lado y al otro lado de esta cordillera? Y ahí nos vamos a dar cuenta que los regímenes son impresionantemente diferentes, ¿verdad? Aquí hay dos fotos, no he sacado todas las otras. Uno con el Valle de Azap, están a la misma escala y se corresponden con el paralelo, digamos. Uno al occidente de los Andes, el Valle de Azap, ¿verdad? Y la zona de Corrientes, Argentina. Esta es la presencia del agua a este lado, esta es la presencia del agua al otro lado. Podemos ver algo que es similar a lo que decíamos antes, la uniformidad del paisaje, ¿verdad? La enormidad, por así decirlo, versus las pequeñas y dedicadas áreas cultivadas, ¿verdad? Y la complejidad de la orografía hacia un lado y hacia el otro, que va creando de norte a sur una serie de valles bastante pequeños o estrechos, con características que van cambiando casi gradualmente y que los hacen a cada uno de ellos diferentes. Este es Elqui, el otro era Copiapó, este es Cochabamba. Podemos ver cómo la vegetación a esta altura, ¿verdad? Que es la altura del Maule, ha subido hasta los cerros. Al otro lado vamos a encontrar este tipo de paisaje, la Amazonas o la Pampa. Esto es lo que de alguna manera Vargas Llosa describía como un paisaje ovino, un paisaje sin ninguna variación, digamos, se corresponde a esta zona. Por otra parte, al interior de este Amazonas, lo que vemos es que las plantas se nutren en un lado de la lluvia, se nutren del cielo. Esto es una foto de una tormenta de polvo que viene del Sahara hacia América, porque estas plantas sacan los minerales y el agua de lo que cae del cielo. Por eso están colgando sobre las rocas, no tienen raíces. O estos palmeras o higueras en el Amazonas, ¿no? Tienen raíces para asentarse, para que no se las lleve los movimientos o el viento, pero no específicamente para sacar nutrientes, porque estos suelos llovidos son francamente pobres. Por el contrario, en las costas del Perú, desde hace mucho tiempo, a través de sucesivos cultivos, del agua y la relación de este agua que baja de la cordillera llena de minerales, ¿verdad? Los pueblos precolombinos cultivaron una gran cantidad de alimentos que hoy en día aproximadamente corresponden a algo así como el 40% de las especies que se comen, ¿verdad? Todos los pimientos, los tomates, las papas, el maíz, las quinoas, etcétera, de las cuales aquí hay una pequeña muestra, y también establecieron civilizaciones donde el vivir, el realizar artesanía, el relacionarse con los pájaros de la selva, etcétera, ¿verdad? Y el famoso colibrí, que es un pájaro americano, lograron establecer una cadena habitable en esta costa del Pacífico. En este cuadro de Rugiendas podemos ver también cómo lo identifican como el Manquehue, ¿verdad? El Salto, etcétera, lo chulado, cómo este paisaje era impresionantemente habitable a través de pequeñas rinconadas o pequeños lugares, ¿verdad?, a lo largo de todos estos valles. Sin embargo, al otro lado, esta es una muestra de Buenos Aires,
en tres épocas distintas, 1785, 1885, y la ciudad de La Plata, también de 1875, donde podemos ver la impresionante igualdad y uniformidad de la cuadrícula por un lado, o de las ideas geométricas respecto a la planificación, cosa que en Quito o en Guatemala o en cualquier ciudad del Pacífico podemos ver que solamente la cuadrícula puede mantenerse en unas pocas cuadras. Rápidamente se tiene que trepar a los cerros, tienen los pueblos de indios, las quebradas, las situaciones de geografía que hacen que este tipo de planificación no pueda extenderse en estas ciudades de este campo. Parece que me fui para atrás. Sin embargo, este Pacífico, esta costa occidental, que tiene un clima fantástico, que no varía tanto de norte a sur como de oriente a poniente, ¿no? Este clima tiene una situación que es bien especial, que está entre la corriente de Humboldt y la cordillera, aminora las diferencias de todo el año y hace que en esta zona no llueva. Sin embargo, este clima benigno y agradable, de vez en cuando o cada cierto tiempo, se da vuelta, ¿verdad? Y se producen a través de la corriente del Niño, ¿verdad?, ciertos desastres, ¿no? Y hace que esta costa esté casi siempre culturalmente amenazada entre una vida muy pacífica y ciertos desastres, por lo cual muchos cronistas la llamaban muchas veces la costa de la muerte o el lugar donde los problemas, ¿verdad?, desde terremotos, sismos a inundaciones, podían cada cierto tiempo dejar caer, ¿no? Eso nos va a ir marcando casi siempre. Entonces, ¿qué es lo que podríamos llamar casi la bandera de Chile? El mar, Chile, la cordillera, y ustedes pueden apreciar el desierto argentino. Se ve definitivamente por diferencia de colores, ¿verdad? Hace que en este lugar, aunque no llueva, se acumula la nieve, que hace que esta cordillera sea blanca también. Se acumula la nieve durante las épocas invernales y por lo tanto todo este lugar se va regando durante el verano, que es la época en que las plantas crecen, lo cual produce un régimen totalmente diferente al de la costa atlántica, donde llueve, y ustedes se acuerdan de ese mapa infinito, esa alfombra infinita hacia todos lados, que hace que cuando llueve da lo mismo donde uno se ubique y da lo mismo donde uno esté, porque todo es mucho más homogéneo y democrático. Sin embargo, aquí no da lo mismo donde uno esté. Es distinto estar aguas arriba que estar aguas abajo, controlar el agua o no. Y por lo mismo no es lo mismo vivir en cualquier parte y al mismo tiempo esta es una sociedad mucho más organizada y menos democrática que estas del Pacífico, del Atlántico, más democrática y menos organizada. Estos ríos que bajan de la cordillera están hace mucho tiempo totalmente cultivados, totalmente divididos, porque del río se ha tenido que extraer el agua para poder cultivar y poder regar estas pequeñas zonas de tierras impresionantemente ricas y por lo tanto sumamente productivas, a pesar de ser una pequeña cantidad, pero que hace que estos valles tengan que ser totalmente organizados. El agua, junto con el viento, son los principales formadores del paisaje sobre la geología. Los ríos, por una parte, transportan material de un lugar a otro, ¿verdad?, pero también el agua disuelve, tritura, deposita, renueva, ordena. Es decir, va formando en el tiempo un proceso geográfico que no es estanco, que no es único, sino que se va produciendo en el tiempo. Y por lo tanto, los arquitectos que tendemos casi siempre a diseñar como en una especie de foto, hay que pensar que estamos interviniendo en procesos que son cambiantes.
por un lado. Por otro lado, la gran lección del agua en la naturaleza es que el agua en la naturaleza tiende a permanecer y almacenarse, fundamentalmente, como nieve, como glaciares, como lagos, como ríos, pantanos, napas. En cambio, siempre que se urbaniza, ahora hay algunas leyes en Chile que en ese sentido tienen ese grado de perversidad, ¿verdad? Se trata de sacar el agua lo antes posible. En general, lo que estamos tratando de hacer desde hace un tiempo es, por el contrario, volver al sistema de la naturaleza, que consiste, ojalá, retener el agua en todas las fórmulas posibles. El agua es, por una parte, al igual que de la tierra, el principal componente de los seres vivos. Y tal vez, ¿verdad?, tiende a moverse de esta manera naturalmente. Todo lo contrario a tratar de hacer un canal, o una banquera, o un elemento directo, correcto, ¿no es verdad? Por ejemplo, podemos ver en este tronco de este olivo, ¿no?, cómo en algún minuto esta madera tan dura fue sabia, pura, que se fue, ¿no es verdad?, moviendo, igual como se mueve el agua en torno a estos elementos, o en este cuadro de David Hockney, que se llama Atravesando los Alpes, ¿verdad?, él se da cuenta cómo la geología, ¿verdad?, en realidad es casi un líquido, igual que nuestra cordillera, que forma esta especie de mantos, olas, en torno al planeta, para lograr formarse. Y eso es porque todo esto es maleable o líquido durante un tiempo. El Valle del Copiapó, lo vemos aquí, nace en la cordillera, tiene algunos pequeños valles tributarios, tiene alrededor de 150 kilómetros de largo, con una dirección marcadamente oriente-poniente, con lo que podríamos llamar dos cuencas. Esta cuenca, hasta este punto, o esta estrechez, donde se sitúa la ciudad de Copiapó, y una segunda cuenca acá, de Chamonate, que es este punto de acá, y una tercera hacia arriba. Eso quiere decir que aquí debajo hay una napa que tiene una cierta importancia, con una estrechez, otra napa y otra napa. Este punto, Chamonate, es el lugar al cual llegó Almagro. Ahí llegó en 1532 Almagro y de alguna manera dijo: he llegado a Chile, a lo que le llamaban Chile, desde la cordillera. El Parque Caucari era una solicitud del MIMBU o el Ceremi MIMBU de Copiapó para hacernos cargo de un parque en torno al río Copiapó. Llevamos 2 años trabajando, no les digo que no ha sido posible, pero lo hemos intentado porque de alguna manera aparecía como una muy buena idea lograr que los intereses de vialidad, vivienda, urbanismo, municipio y dirección de obras hidráulicas apuntaran un poco todos hacia una sola parte. Este es el Valle de Copiapó, de donde obviamente el río va en este punto pegadito allá, y aquí va una pequeña sequía, digamos, una rama, ¿no? Hace que en las alturas de Copiapó se saque casi todo el agua, ya sea para regar viñedos, ¿no, verdad?, o para regar minas, ¿no? Sin embargo, el paisaje y la situación de la ciudad de Copiapó como un oasis en la mitad del desierto, ¿no? Aquí está la plaza, la catedral, y se ve incluso las poblaciones más marginales, podemos ver la capacidad de la gente de plantar y regar. Tal vez son los niños los que más pueden retratar
o decir, este es un espacio seguro. Es un lugar al cual acceden libre y gratuitamente sin que los padres los lleven, ni paguen entrada, ni hagan ninguna cosa, sino que la pueden internalizar desde muy pequeño. Y al mismo tiempo es un lugar seguro. Los niños se sienten absolutamente seguros. Otra actividad pública importante en Copiapó, igual que en todas las ciudades mineras del norte de Chile, ¿no es verdad?, son los bailes de chinos. Esta es una foto de 1930, esta es mucho más reciente, la fiesta de la Candelaria, que es otra actividad que vamos a tratar de alguna manera de incorporar al programa del parque. De manera que este es lo que le podríamos llamar la segunda imagen objetivo: volver, ¿verdad?, a tener a los niños en torno al agua, en torno a un paisaje y a una ciudad que se asoma como un oasis. Esta foto de Copiapó de 1955 podemos ver muchas cosas de las que hemos dicho del agua. Uno, el río corre, como ustedes pueden ver, haciendo como meandros en torno a una vega que tiene una cierta dimensión. Dos, la ciudad de Copiapó, que en ese minuto tiene ese tamaño, ahí está la plaza. Podemos ver que las plazas, las calles, son bastante secas. Sin embargo, todos los interiores de Manzana tienen de alguna manera un cierto huerto. ¿Sí? Podemos ver todos estos huertos, obviamente, que alimentaron la minería del norte durante mucho tiempo, y siempre. O sea, son huertos sumamente productivos. Sin embargo, en 1955, el río con el que nos encontramos ahora es este. Es decir, un río considerado como un desecho, como una alcantarilla donde la ciudad ha metido toda la infraestructura sobrante de cualquier lado, ¿verdad? Esto es agua chañar, metiendo una cañería que se llama de rechazo, ¿verdad? Es decir, una cañería que trae agua salada desde el mar y impulsa el agua sobrante, los ductos de alcantarillado que pasan por otro lado, y por eso había que coordinar, porque de alguna manera esta es la propuesta de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección de Aguas, ¿verdad?, del Ministerio de Obras Públicas, para afrontar el tema de que los ríos, que así como veíamos a esos niños bañándose tan amablemente, también de repente ofrecen sus problemas, ¿no es verdad? En el año 2007, que está, 2007 es esta foto, 2003, y esta es como de 1994, por ahí, que fue la crecida, la última crecida grande. Entonces, cuando vienen estas cosas, no estas, porque en estas ustedes pueden ver cómo esto es casi un espectáculo. Hubo un poquito de agua y la gente se volcó a mirar el poquito de agua que pasaba, ¿no es verdad? O esa. Pero esta provocó problemas en todas las autoridades y en todos lados dijeron: hay que hacer la defensa del río, hay que defenderse el río, no sé qué. Y entonces lo que se le ocurre, ¿no es verdad?, es hacer, eso. Esas son las defensas, ¿no? Es decir, pensar que el río es un elemento recto, como una alcantarilla, donde aquí ocurre algo terrible, que hay que separarlo de los lados, ¿no es verdad?, y hay que sacar el agua lo antes posible. Lo cual, como eso ocurre solamente una vez cada 10 o 12 años, ¿no es verdad?, durante el otro tiempo este es el lugar de los ratones, ¿no es verdad?, y de la basura, de todo, y pasa a ser un lugar al revés. Aquí ya no se puede bañar ningún niño, ya ningún niño va a ir a entretenerse ahí. Entonces, cuando hablamos de recuperar el río, hablamos en realidad de volverle, ¿verdad?, la situación anterior. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la situación del año 2010 de la ciudad de Copiapó, que a partir de esa plaza y de la foto que veíamos antes, se ha extendido casi hasta ocupar el borde del valle, pero ha pasado otra cosa, que ha pasado al otro lado del río, con una gran cantidad de poblaciones, y ha invadido gran parte de los huertos. Y el río, como ustedes pueden ver, se ha transformado en una especie de cloaca al aire libre o alcantarilla al aire libre,
totalmente recto. Proponer al Caucari como una sutura del valle, como una sutura o corredor ecológico entre el valle sur y el valle norte, de manera que esta situación pueda entenderse como una situación continua, ¿verdad?, desde los huertos del sur a los huertos del norte y a la ciudad universitaria de Atacama, que está en este punto, ¿verdad?, a través de la ciudad, y por otra parte también como una sutura transversal entre las dos partes de la ciudad, de manera que con estos elementos uno pueda cruzar, no solo en auto, sino que en bicicleta, a pie, etc., por una zona urbana y segura, y no por una zona insegura. Básicamente es lo que trata de hacer el parque. Sucede lo siguiente: nosotros tratamos durante todo el rato de hacer que el río tuviera la mayor cantidad de meandros. Sin embargo, el límite de lo que el plan regulador ya tenía declarado como parque es este. Nosotros nos hubiera gustado, porque nosotros tuvimos que hacer los planes de expropiación de todos estos sitios, pero nos podrían haberlos dado más libremente, de manera que nosotros hubiéramos podido girar por el río desde acá hasta allá, hasta acá, etc. Girado mucho más, pero la verdad es que legalmente no podíamos salirnos de este elemento. Aquí está la propuesta de qué calles atraviesan, qué calles hay que abrir para que esto se relacione. Pues si ustedes ven el callejero, se van a dar cuenta que a partir de esa calle y de esta calle, lo demás son fondos, por ahora, ¿verdad?, con lo cual cuesta mucho llegar. Sin embargo, si se urbanizan estas zonas y se logra llegar por las calles a todas partes del parque o del río y atravesarlo, podríamos entender, ¿verdad?, como la reurbanización de esto como ciudad y también la recualificación del río. Algunos elementos de inspiración para la arquitectura que se va a proponer, ¿verdad?, que fundamentalmente son unas cabinas de baño y de algunos elementos de apoyo. Se diseñaron en este caso una enorme cantidad de diversos tipos de prefabricados de hormigón con los cuales fuéramos capaces de hacer asientos, bordes, alcorques, etc. Para poder ir, platos para jugar, eso tiene como 4 metros, elementos para poder rematar el sistema de gaviones, o acequias para conducir el agua a la vista, etc. Algunas pérgolas que fueran sombreando este lugar mientras crecen las especies vegetales, las pérgolas con kioscos, tratar de introducir también una cierta identidad de flora y fauna, dejando grandes zonas para aprovecharlas como si fueran lugares agrícolas, que era lo que había, plantando, por ejemplo, quinoa, que produce esa llama, de alguna manera huir de la jardinería hacia la agricultura o la idea de huerto. Obviamente tener una paleta de árboles y de especies vegetales adecuadas a la zona, adecuadas a una condición hídrica absolutamente mínima, instalar en una pequeña reserva unos pocos flamencos, el reemplazo del zoológico que tiene la ciudad de Copiapó, donde hay un león. Pobre león, es una especie, porque tiene un león rescatado de un circo, y vive ahí en una jaula. Entonces le pusimos que en realidad tuviéramos algunos flamencos, algunas llamas, algunas vicuñas y algunos burros, que son más. Para lo cual, parte importante es que, al igual como teníamos que tratar de coordinar la dirección de urbanismo, la municipalidad, vialidad, etcétera, etcétera, también tuvimos que formar un equipo con una ingeniería hidráulica bastante pesada, bastante importante,
también abogados, expertos en expropiaciones, gente que supiera de manejo de relaves, porque aquí había bastantes pasivos mineros metidos en la mitad, ¿no? Etcétera, etcétera, pero tal vez con lo que trabajamos más coordinados y pudimos hacer una mejor labor fue con la gente, con la ingeniería hidráulica, que es casi como si fuera otro proyecto, un proyecto paralelo, pero fundamentalmente nace de, ustedes se fijan, estos son los aviones que estaban puestos. Lo que tratamos durante todo el tiempo a través del estudio es lograr otro perfil que permitiera que alguien pudiera cruzar sin tener que saltar estos 3 metros, ¿verdad? Y que el río pudiera comportarse en forma natural, dejando el parque hacia lo abajo. Me voy a detener en este corte porque yo diría que en este corte está todo el proyecto, ¿no? El corte hidráulico dice que de alguna manera este es el río a 100 años, cada 100 años. Y por lo tanto, en esta zona, ¿no?, no se puede construir nada que ataque al río o le provoque problemas y tampoco que provoque inseguridad en las personas. Entre eso, entre este y este, definitivamente puede haber muy poco o mucho menos todavía, digamos. Aquí pueden haber pavimentos, pueden haber vegetación baja, etc. Aquí nada. Y después hay un pequeño canal que trataremos en lo posible de que sea permanente, pero es unos pocos litros de agua por minuto, ¿eh? Y se va moviendo desde este punto hasta este, haciendo el mayor meandro posible. Por otra parte, aquí, como vegetación, será lo que se llama dejarla abierta, es decir, de manera que se plante sola, se reproduzca sola, entre en sucesión o desaparezca, independiente del cuidado. Sin embargo, hacia los bordes es al revés. Hacia los bordes hay zonas donde hay que cortar los pastos todos los meses, los árboles, es decir, es mucho más urbano, más ajardinado hacia los bordes y más libre, más natural hacia el centro. En una gradiente que debiera ir señalando cada una de las partes del proyecto. Algunas partes se van a acorazar por este sistema de piedra, de manera que cuando vengan crecidas no se lleve todo el fino, el río o el agua, y por entre medio crece cualquier cosa. Se me olvidó el nombre de esta piedra, pero es una piedra obviamente de la zona con la cual se piensan hacer algunos elementos, y esta es piedra de la zona pero de playa, está ya rodado tanto como para llegar a formar igual que este espacio redondo donde uno se puede sentar. Obviamente que para eso hay que hacer que el río no baje directamente y no baje a gran velocidad, y por lo mismo hay que quitarle la pendiente, que es del 0,8%, o sea, casi el 1% al 2 por 1000, ¿no? De modo que el agua se detenga y sea capaz de infiltrarse antes que arrasar. Para lo cual hay que diseñar cierta zona que consiste en que acumulen el agua, la hagan acelerarse, la vuelvan a acumular, etc. Son planos de hidráulica y de construcción que de alguna manera no son así nomás, como era el dibujito anterior, ¿verdad? Que tienen una forma, unas cuestiones precisas, pero que en todo caso se trata que a la larga se vean naturalistas, digamos, ¿no? Y definen, ¿verdad?, hidráulicamente estas zonas de acorazado, estas zonas de una zarpa capaces de atajar el río en este punto, y esta pendiente suave un poco de lado a lado. Esta es la tramo cero. Aquí hay, por ejemplo, estos son 200 metros, el parque tiene 4 kilómetros, estos son 200 metros de corte, porque hay pequeñas variaciones, ¿cómo se llama?, de lado a lado, a cierto rato. Lo que quiero decir, y este proyecto a lo mejor a mí me cuesta mostrarlo, porque como no fue un concurso, no hemos pasado nunca por la etapa de hacer planos
bonitos para mostrarlos, sino que son todos planos de construcción. Entonces casi tendríamos que hacer una especie de resumen ahora ya con esos planos. Hay, mira, creo que son, me parece, 80 y tantos de estos cortes distintos. Diferencia de los tamaños de las piedras, etcétera, que no son, ¿no?, más cortes, más tipos, más fórmulas, etcétera. Y esto es una planta, por ejemplo, de un pedazo entre puentes. Aquí están los 200 metros y dice el tamaño de la zarpa, dónde van, cómo van, qué es lo que va en cada zona, ¿no? Y después, claro, hay un corte indicado con cada uno de estos puntos. Entonces, los cortes que veíamos antes de esta zona. Vamos a pasarlo, sí, porque en realidad. De manera que lo que estábamos viendo era esta zona. El parque tiene todo esto y se ha dividido en 3 tramos, ¿verdad? El tramo 1, que es el tramo como más urbano, tramo 2, que es este segundo acá, y tramo 3, que es el último deportivo en torno a donde actualmente está el Parque del Pretil y el León, que definen arquitectónicamente al revés que los otros cortes que eran de hidráulica, ¿verdad? Este tipo de cortes y el tipo de actividad o de elementos que marcan el suelo para cada uno de los casos, ¿verdad? El tramo 0 y 1, el tramo 0 es el tramo que hemos llamado más urbano. Aquí se está construyendo actualmente un mall, ¿no? Y por eso, en realidad, el río se estrecha, y con todos los problemas que puede tener el río que se estrecha. Pero acá, este es el cementerio, el puente La Paz hasta la iglesia y la plaza de armas, la carretera panamericana y el acceso. Hemos puesto la bandera en la línea de la carretera, hacer una plaza en este punto y armar una especie de plaza del río seca, como un jardín donde este terreno que es fiscal podría establecerse como servicio público, ¿verdad? Y de alguna manera señalar un eje entre la plaza de armas, que está a 2 cuadras, ¿verdad?, y el cementerio en este punto como la parte más urbana. Hacia acá ya podemos empezar a ver, ¿verdad?, cómo el río se ha tratado de tratar todo el rato con un canal con la mayor cantidad de meandros posible, a partir de un modelo de la plaza, el río, los puentes, como esta cosa enfoca hacia el medio, etc. Unas plazas que acompañan la pasada de los puentes, río hacia arriba, hacia abajo, el paseo del lado norte, la canal que lleva el agua, los declives, y al frente la plaza y los otros elementos, las fuentes de agua, están las piedras verdes que yo les decía. De nuevo, un corte, señala cómo se organiza este pedazo. Aquí se puede ver cómo el río va haciendo muchos más meandros más libremente al centro, ¿verdad?, como a los lados los elementos son mucho más rectos y más constantes. Un relave o un pasivo, como le llaman, minero transformado en una especie de pirámide, lo que es actualmente la Plaza de la Tolerancia, con vilca y pimientos, o esta plaza para baile con palmeras, siempre dibujado en torno a una hora de cielo más bien dorado. El segundo tramo, con un anfiteatro en este punto, y algunos espacios que empiezan a ser de juego, ¿no? Y el punto 3, en torno a la reserva del Parque Pretil y a un centro de deporte que empieza con esta cancha que es municipal y que se está construyendo ahora. Los dibujos tratan todo el rato de mostrar
esta idea de un lugar a la sombra, construido casi sin pasto, donde sea posible gozar del río, del paisaje. Aquí hay un video ya de esto. ¿Cómo es que se pone? ¿Quién sabe? Con el imán, con el play. El video lo hizo a partir de los dibujos que ustedes vieron y que nosotros les dimos. Yo creo que hay un link. El Parque Urbano Caucari está ubicado en la región de Atacama, en una superficie de 60 hectáreas del cauce del río Copiapó, buscando restablecer el corredor ecológico del valle a través de una solución paisajística e hidráulica, generando una estructura urbana de ambos trozos de ciudad. Debido a su extensión y diseño único, el Parque Urbano Caucari constituye una de las mayores inversiones gubernamentales de la región, considerándose su ejecución en etapas consecutivas. El primer tramo es denominado Tramo C, y entre Avenida Maipú y Puente Kennedy se conecta con el centro urbano y comercial de la ciudad, alojando una plaza cívica con juegos de agua que enmarcan la bandera bicentenario. En esta zona se busca optimizar la presencia de agua mediante espejos, lagunas y juegos de agua, además de un sistema de riego independiente al cauce del río y sus propios ciclos. Tanto en este como en los próximos tramos, el parque se extiende a lo largo de ambas riberas, renaturalizando el río y conteniendo sus crecidas eventuales. El segundo tramo corresponde al tramo 1 y se ubica entre el Puente Kennedy y el Badén Enríquez, constituyendo una zona recreativa y urbana que cuenta con la Plaza de la Tolerancia, plazas de baile, juegos de agua e infantiles y máquinas de ejercicio, con una propuesta exclusiva de edificaciones y mobiliario urbano como sombreaderos, kioscos, baños, bancos, jardineras y alcorques. Se busca incorporar materiales, colores y formas que recojan el imaginario ferroviario, minero y constructivo tradicional de la región. El tercer tramo es el tramo 2, ubicado entre el Badén Enríquez y el Badén Luis Flores. En este sector se aloja el anfiteatro monumental, junto a las plazas miradores, las multicanchas, una cancha de patinaje, sectores recreativos y ciertas áreas concesionales. Además, se consideró vegetación de bajo requerimiento hídrico, tanto nativa como introducida, de acuerdo a los máximos criterios de sustentabilidad. El cuarto y último tramo es el tramo 3, ubicado entre el Badén Luis Flores y el nuevo Badén Diego de Almagro. Este consolida la vocación deportiva del Parque Urbano Caucari, contando con multicanchas, canchas reglamentarias y canchas de skate, incorporando el proyecto de la pista atlética municipal. Se considera además una reserva de fauna local que cuenta con corrales, una laguna y un vivero de difusión y autoabastecimiento para el parque. El proyecto Parque Urbano Caucari avanza hacia la concreción de uno de los mayores sueños de Copiapó a través de un diseño unitario y local que brindará una solución tanto paisajística como hidráulica al río Copiapó en su paso por la ciudad, generando así el desarrollo de nuevos y ecológicos barrios.